Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos en Jesucristo? Les saluda Carlos Efren, más conocido como Charlie. En este día miércoles me siento bendecido de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para tener esa sabiduría para comprender, para entender y para vivir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que pueda entender, para que pueda vivir, para que pueda compartir la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, viva y eficaz. Te lo pido, te lo ruego, te lo imploro, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día miércoles vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 35 al 40. Les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir, vamos a ver qué nos enseña la lectura del día de hoy, miércoles. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. Otra vez, les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. Por tercera vez, les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Aquí nos viene Jesús a hablar y a invitarnos a acercarnos hacia Él y también a creer en Él. Jesús nos dice: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Entonces Jesucristo nos viene a dar el pan de la vida, que es Jesucristo. ¿Qué será ese pan de vida de que nos está hablando? Vamos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a leer el versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos ver que Jesucristo es el alimento, el pan de la vida.
el pan bajado del cielo, para que quien coma de ese pan que ha bajado del cielo, que es Jesucristo, viva para siempre. Y dice Jesús, el pan que le voy a dar es mi carne. El pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Entonces Jesús aquí nos viene a enseñar que nosotros debemos de comer el cuerpo de Jesucristo para tener vida eterna y para que de esa manera Jesucristo nos resucite el último día. Hay un poco de confusión entre los hermanos separados cuando leen este versículo y cuando Jesús dice yo soy el pan de la vida. Ellos muchas veces piensan que es la Biblia, pero aquí, mis queridos hermanos, está claramente, nos dice Jesús, el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Por si nos queda alguna duda, si es que es la carne de Jesucristo, vamos a leer el versículo 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da la vida eterna, y por eso nos dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Versículo 55, San Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquí está muy claro, mis queridos hermanos, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos escuche. Aquí Jesús no está diciendo, el pan que yo le voy a dar es la Biblia. No, es muy distinto a lo que afirman erradamente nuestros hermanos separados. Lo dice aquí en San Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, para tener vida eterna, para que el Señor nos resucite el último día, es importante creer en Él, creer que Jesús está en la Santa Eucaristía, porque su sangre es verdadera bebida, su carne verdadera comida. Regresamos a San Juan 6, 55. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Entonces aquí Jesús nos viene a mostrar un grupo de personas que no creen en Él. La pregunta es, ¿será que ustedes o será que yo estamos, como se dice, metidos en ese grupo que no cree en Jesucristo? Alguien me podría decir, yo sí creo en Jesucristo. Está bien. El creer en Jesucristo también nos lleva a obedecerle a Él. No solamente a creer, porque hasta el diablo cree en Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 2:17? Le voy a leer lo que dice Santiago 2:17. Espérenme un momento, por favor. Santiago 2:17. Ok, Santiago 2:17 en adelante, dice así. Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Entonces, nosotros podemos decir, yo creo en Jesucristo, pero si no obramos según sus preceptos y según su voluntad, nuestra fe es una fe muerta. Y al contrario, alguno podría decir, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe.
Entonces aquí vemos lo importante que es la fe seguido por las obras. Aquí viene lo que estamos buscando. Que no basta solamente creer, porque hasta los demonios creen en Él. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees? Muchos podrían decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. La pregunta es, ¿le obedecemos a Él? ¿Creemos en Él? ¿De corazón o solamente de boca? Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces nosotros no queremos estar involucrados en ese grupo que solamente creen, sino también debemos de obedecerle a Jesucristo, de obrar según su santa voluntad, según sus preceptos, mis queridos hermanos. Por eso aquí regresamos a San Juan 6:36, pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Entonces aquí Jesús nos está llamando la atención, que vemos en Él, vemos sus obras y aún no creemos. Pero Charly, es que yo nunca le he visto a Jesucristo. Jesucristo está en los hermanos más necesitados, por ejemplo. Jesucristo está en ese nuevo regalo de un día más de vida que nosotros tenemos, en esa nueva oportunidad que nos presenta cada día para acercarnos más a Dios, para cumplir nuestras metas y nuestros sueños según la voluntad del Señor. Jesucristo está cada día con nosotros. Jesucristo está ahí. ¿Cómo lo sé? Porque Jesucristo, ¿cómo lo sé que Jesucristo está ahí conmigo? Porque si Jesucristo no estaría con nosotros, ¿qué sería de nosotros? La promesa de Jesucristo en San Mateo 28:20: he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa fue la promesa de Jesucristo. Pero aún hay personas que no creemos, o que no queremos creer, o que decimos que creemos de labios, pero de corazón y nuestras obras están lejos de cumplir con su santa voluntad y sus preceptos. Por ejemplo, hay personas que no creen en Jesucristo. Dicen: yo creo en Jesucristo, soy salvo, amén, aleluya. ¿Y las obras? ¿Cómo están las obras? Aquí nos dice Jesucristo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El Jesucristo está vivo y glorioso en la Santa Eucaristía. Nos estamos acercando a ese regalo que Jesucristo nos dejó, a ese pan vivo bajado del cielo. Nos acercamos, nos lo comemos para tener vida eterna y para que Jesucristo nos resucite el último día. Respondámonos a nosotros mismos. Respondámonos a nosotros mismos. Estamos obedeciendo a Jesús, que dejó el sacramento, que dejó su iglesia. Y en nuestra Santa Madre Iglesia hay los 7 sacramentos: el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y penitencia, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del orden sacerdotal, el sacramento del matrimonio. Y nosotros, si le creyéramos a Jesús, obedeciéramos a cada uno de los sacramentos de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Recuerdan en Efesios 1:21, le voy a leer. Déjenme rápidamente buscarlo, por favor. Vamos a ver Efesios. Es Efesios 1:22 y 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Jesucristo tiene una iglesia que es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces aquí podemos ver que la iglesia que Jesucristo fundó es el cuerpo de Jesucristo, de la cual Jesucristo es la cabeza.
la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, en esa Santa Madre Iglesia hay los 7 sacramentos, los medios de salvación. Y hay muchos de nosotros que decimos creer en Jesucristo, amar a Jesucristo, mas no creemos en los medios de salvación, en esos regalos maravillosos que tiene la una y única iglesia que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Sino más bien algunos han decidido renegar de la fe, unos se van a ciertas sectas, unos se van a otras iglesias que fueron fundadas por hombres. La más antigua de las sectas viene desde el año 1517 con Martín Lutero, luego vienen a 1874, 1860, 1930, y esas son fundadas por hombres, no por Jesucristo. Y a la iglesia de Jesucristo, más bien la atacan. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Como hablábamos estos días, en el Antiguo Testamento los fariseos creían en Dios y no creían en Jesucristo. Los maestros de la ley no creían en Jesucristo. Por eso lo crucificaron, porque Jesucristo decía: yo soy el Hijo de Dios. Ellos decían: él está blasfemando, y por eso le mataron, por él decir ser Hijo de Dios. Entonces ellos creían en Dios y no en Jesús. Los protestantes modernos de ahora creen en Jesús y no creen en su iglesia. No creen en la iglesia que Él fundó, sino se van detrás de iglesias fundadas por hombres. Allá me siento bonito, allá vi un testimonio. Todos tienen testimonios, y nosotros no debemos de nunca ir por lo cómo se siente. Aquí me siento bien, me siento chévere. Aquí yo me siento de lo mejor. No por lo sentir. Debemos de irnos por la verdad del Evangelio, como decía en la lectura de 1 Corintios 15, 1 y 2, que si nosotros nos mantenemos firmes en el Evangelio que se nos ha predicado desde el principio y por el cual somos salvos, estaremos salvados. De otra manera, habremos creído en vano, mis queridos hermanos. Entonces no seamos de ese grupo de personas que, a pesar de escuchar la palabra del Señor, a pesar de ver que el cuerpo de Jesucristo que nos está hablando en la lectura de hoy es pan de vida, que Jesucristo está vivo y glorioso en la Santa Eucaristía. San Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, y resucitaré el último día. ¿Estamos creyendo en Él? ¿Estamos obedeciéndole a Él? Yo les invito, a mis queridos hermanos, para que reflexionemos sobre las palabras que el Señor nos trae en este día miércoles. Por algo estamos escuchando. No seamos sordos a la voz de Jesucristo, por favor. Seguimos. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Entonces Jesús está esperando que tú y yo vayamos donde Él. ¿Dónde está Jesús vivo y glorioso? En la Santa Eucaristía, que nos está hablando la lectura del día de hoy, donde Jesús nos dice: yo soy el pan de la vida. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Jesucristo venga aquí a la tierra, que baje del cielo, que Él sea el pan de la vida. ¿Y cómo lo encontramos, el pan de la vida? En la Santa Eucaristía, que está su cuerpo y su sangre. Ahí está Jesucristo vivo y glorioso. Y la voluntad de Dios es que ustedes y yo y todos nosotros creamos en Él y obremos según sus preceptos, según su voluntad, obedeciéndole a Él. Si Jesús me dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, le resucitaré el último día. Os digo que si no coméis mi carne, no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y la voluntad de Dios es que nosotros creamos en esas palabras de Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Otra vez. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. ¿Recuerdan 1 Timoteo 2:4? Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Envía a su Hijo Jesucristo, lo envía aquí. Él es el pan de la vida, está presente en la Santa Eucaristía. Ahí está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Jesucristo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, y lo resucitaré el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él. Otra vez. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él. Por tercera vez. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo creamos en Jesucristo. Podríamos decir: yo sí creo en Jesucristo, pero no creo que Jesucristo esté en la Eucaristía. Yo no creo que ahí está el cuerpo de Jesucristo y la sangre, ese es un mero símbolo. Cuando aquí nos dice en San Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo está ahí, vivo y glorioso. Y por eso nos dice Jesucristo en San Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Lo que nos dice en San Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso cuando nosotros decimos creer en Jesucristo, eso viene seguido, mis queridos hermanos y hermanas, con la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Entonces la voluntad de Dios, una vez más, nos vuelve a recalcar que la voluntad de Dios es que todo el que vea al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y que Jesucristo lo resucite el último día. Esa es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. En San Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Jesús nos resucite el último día? Comer su cuerpo, beber su sangre, que está en la Santa Eucaristía, que lo puede hacer solamente un sacerdote, que lo puede hacer la consagración solamente un sacerdote del Dios Altísimo, a manera de Melquisedec. No es correcto pensar o creer que me estoy comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo en un sectario cuando te dan galletas y Coca-Cola o una galleta. No, ningún pastor, entre comillas, fuera de la Iglesia Católica tiene la potestad, tiene la sucesión apostólica. Ninguno fuera de la Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica, la potestad. Ningún pastor protestante tiene la potestad para hacer la consagración del pan y del vino y convertir en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que se hace en la Santa Eucaristía, a la cual Jesús nos invita y nos dice: yo soy el pan de la vida. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Y esa es la voluntad de Dios, que ha enviado a Jesucristo, que Jesucristo sea el pan de la vida para ustedes
y para mí, mis queridos hermanos y hermanas. Es hermoso siempre escuchar, comprender, pero lo más hermoso es vivir la palabra del Señor, obedecerle a Él, creer y obedecer, creer y obrar, fe y obras, muy importante. Mis queridos hermanos y hermanas, le doy las gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo de escuchar la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, de luz en nuestros senderos, es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ilumina en nuestra vida, para que nosotros cada día podamos acercarnos más al Señor, que nos está esperando para darnos el alimento que nos da la vida eterna. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima interceda por cada una de sus necesidades y también de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Su amigo y servidor y hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, más conocido